Nociones fundamentales del derecho internacional público. Introducción. El desarrollo y evolución del sistema internacional ha estado permeado por hechos que han marcado la historia de la humanidad, configurando su actual escenario mundial. En este sentido, ha sido necesaria la estructuración de un conjunto de cánones o pautas de comportamiento entre los estados, ya sean constitucionarias o normativas, de tal forma que se puedan lograr ciertas estabilidades y órdenes en el sistema. El preámbulo, en su derecho internacional, nos dice que es el conjunto de normas reconocidas como obligatorias por las naciones y los estados que reflejan los principios y valores del derecho natural y cuya eficacia depende siempre de un imperio democrático. En las fuentes del derecho internacional en la revista de Marco Monroy, en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, nos dice que la función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que sean sometidas y se deberán aplicar de la siguiente manera. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, los principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho. Este artículo nos quiere decir que los principios como los tratados y las costumbres tradicionalmente se consideraba que existía una jerarquía que empezaba con los tratados y seguía con las costumbres y por último los principios generales del derecho. Sin embargo, en la doctrina actual hay consenso de que no hay jerarquía formal entre tratados y costumbres. Tratados y costumbres internacionales se podrían dividir en tres partes. La primera es la interacción declarativa, que es un tratado internacional que codifica una norma internacional consuetudinaria en vigor, y la segunda podría ser interacción cristalizadora, un tratado internacional que incorpora en un texto a una costumbre que se encontraba en vías de formación, y por último, interacción generadora, que es una norma enunciada en un tratado internacional del lugar de una nueva regla de derecho. El primer principio básico del derecho internacional se debe destacar que se considera como una regla general del derecho consuetudinario, es decir, que se obliga a todos los estados a cumplir con el mismo sin importar que el estado sea miembro o no de la Organización de las Naciones Unidas al mismo tiempo y por el hecho de coayudar al mantenimiento de la paz. A continuación hablaremos sobre algunos principios del derecho internacional. A partir del segundo principio, este nos hace una referencia, como su nombre lo indica, a la utilización de mecanismos pacíficos de solución de controversias, buscando con ello evitar la vulnerabilidad del sensible sistema internacional. No obstante, antes de identificar cuáles son dichos mecanismos, es importante establecer qué se entiende por controversia dentro de este contexto, siguiendo los planteamientos para que haya una controversia. El tercer principio del derecho internacional establece dos conceptos que son fundamentales a la hora de comprender por qué es importante la autoridad de un Estado en el sistema internacional. Con relación al primer concepto, Antonio Brotons hace referencia a la elasticidad o contractibilidad de la soberanía. En este sentido señala que el Estado puede transferir todos sus poderes a otro Estado o a una organización internacional por un determinado periodo de tiempo de forma consensuada, siendo revertidos en el momento en el que el acuerdo termina. De igual manera, establece que el rasgo que le concede la soberanía al Estado radica en el deber de cumplir efectivamente las funciones mínimas del Estado y los derechos de los Estados extranjeros, es decir, si cumple con ellos, se puede hablar de soberanía. El cuarto principio, teniendo como base estructural en las relaciones internacionales, la cooperación entre estos estados, podemos decir que este cuarto principio también es considerado como regla general del derecho consuetudinario y por ende obliga a los estados al cumplimiento del mismo. Para poder explicar claramente sus impedicciones legales es importante hacer referencia a la resolución 2625 de 1970 de la Asamblea General, ya que en este documento es donde se dictan los
parámetros fundamentales de aplicación. El quinto principio, igualdad de derecho y de libre autodeterminación de los pueblos. El principio de igualdad de derecho y libre autodeterminación como directriz política aparece a comienzos del siglo XX. Pero la soberanía es un concepto deslizante, ya que en la dimensión política tiene la influencia de los intereses de los estados. La soberanía es un concepto básico del derecho internacional, siendo igual a decir que el conjunto de competencias atribuidas al Estado por el derecho internacional pueden ser ejercidas en un plano de independencia e igualdad respecto de los otros estados. De igual manera, es importante también hacer mención de los elementos que comprenden el principio de igualdad soberana, los cuales son, en primer lugar, la integridad territorial y la independencia política del Estado son algo inviolable. En segundo lugar, que cada Estado tiene el derecho a elegir y a llevar adelante libremente su sistema, tanto político como social, asimismo económico y cultural. El principio de igualdad soberana impone a los miembros de la sociedad internacional el deber inexcusable, realmente no se pueden excusar de esto, de respetar la personalidad de los demás estados, lo que se refleja en el principio de no intervención. Y por último, pero no menos importante, el séptimo principio, que es el principio de buena fe, que hace referencia a que los estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos. Este principio, pues tal y como lo plantea su título, busca que los estados cumplan las obligaciones contraídas por ellos en virtud del artículo 2, parágrafo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y en virtud de las normas reconocidas por el derecho internacional. En este sentido se establece que cuando las obligaciones derivadas de acuerdos internacionales estén en pugna, o sea, quiere decir que estén en contra con las obligaciones que impone la Carta de la Organización de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, pues simplemente prevalecerá lo dispuesto en la Carta. Aquí veremos en este punto la responsabilidad de los estados en el derecho internacional. Bueno, ¿realmente qué es? Aquí, como podemos apreciar en las diapositivas, es cualquier incumplimiento de un compromiso por parte de un Estado que impone la obligación de efectuar una reparación al Estado al que se le cometió el incumplimiento. A este respecto pueden identificarse la violación de una norma de derecho internacional, los actos ilícitos imputables al Estado como persona jurídica y que el acto ilícito haya producido un daño no necesariamente material o patrimonial como elementos que pueden generar responsabilidad internacional. En las causales de justificación encontramos que pues excluyen la responsabilidad del Estado por la realización de un hecho ilegal. Al respecto de esto, se debe pensar que un Estado en definitiva prueba una conducta ilícita de otro Estado o en todo caso renuncia a toda pretensión frente a un delito del derecho internacional. Esta expresión causa de justificación pues resulta aceptable, como se puede ver acá, siempre que se entienda como justificación del hecho y no del delito, pues impide la propia existencia de este mismo. Y para finalizar este punto, veremos precisamente estas causales de justificación. Encontramos la defensa propia como primer punto, y es que básicamente la autodefensa, de acuerdo con la Carta de la ONU, pues justifica el empleo de medidas prohibidas. Pero, sin embargo, que tienen sus peros, un Estado no puede invocar estas medidas con base en la defensa propia de la suspensión de normas del derecho internacional humanitario y de las otras obligaciones cuya aplicación tampoco se puede suspender en defensa propia en el caso de conflictos armados. El segundo punto es la fuerza mayor y el estado de necesidad. Esta constituye una causal de justificación en caso de hechos externos imprevisibles e irresistibles como las catástrofes naturales que impiden el cumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, esto no se aplica cuando un Estado asume el riesgo de la ocurrencia de tal situación. La existencia de un estado de necesidad puede justificar el no cumplimiento de una obligación del derecho internacional, cuando se requiere para garantizar intereses esenciales del Estado, teniendo ellos un mayor peso que los intereses del Estado afectado. Y por último, pues las consecuencias jurídicas de los actos ilícitos. Tal y como se puede observar en las diapositivas, que busca pues la eliminación de la situación surgida por causa de la violación del derecho internacional, buscando con ello la restauración de la situación.
Para concluir, el respeto de la aplicación de los principios del derecho internacional se constituye en un requisito para la adecuada interacción de los estados y más cuando estos son los sujetos principales del sistema internacional. La aplicación de estos principios en el contexto de organizaciones supranacionales como la OMC no debe ser identificada como la pérdida de soberanía, sino que, por el contrario, debe ser analizada como un hecho que evidencia las transformaciones de la que debe ser objeto el Estado al adaptarse a las dinámicas impuestas al disputar el siglo XIX por el tema de la globalización.